Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia EducaSal. En la clase de hoy vamos a desarrollar dos principios íntimamente fundamentales del derecho laboral colectivo: el derecho a la libertad sindical y el derecho a la estabilidad en el empleo. Ambos se encuentran tutelados en el texto de la Constitución Nacional y en normas supralegales como lo son los convenios de la OIT y los tratados sobre derechos humanos. Son derechos cuyo fundamento radica en su utilidad como herramientas para la conquista, consolidación y mantenimiento de otros derechos. El ejercicio de organizarse por parte de los trabajadores y ejercer los derechos de la libertad sindical resultan imposibles si no se goza de una tutela que impida al empleador despedir por represalia ante la acción gremial. De este modo, la libertad sindical y la estabilidad en el empleo contribuyen a la consolidación de la democracia dentro de los establecimientos, toda vez que restauran la convicción sobre el derecho, la convicción sobre las propias fuerzas y la emancipación en términos colectivos. Hola a todos. Bueno, en el encuentro de hoy creo que es muy importante focalizarnos en, yo diría, el segundo gran aspecto relevante que tiene el derecho del trabajo como expresión de la ciencia jurídica de carácter eminentemente social. Y cuando uno pone el enfoque en lo social y lo quiere hacer a través de la matriz que estudia el derecho colectivo del trabajo o el derecho laboral en clave colectiva, al gusto de otros, cuando lo mencionan y lo califican, no podemos dejar de destacar que su principio y fuente central, así como en el derecho individual, es el principio de protección, en el derecho colectivo laboral es el de la libertad sindical. La libertad sindical es, yo diría, un ícono internacional. Es muy difícil que en los países de raigambre democrática, más o menos avanzadas, no se haya ya incursionado, trabajado de manera más sutil o más profunda, depende de los niveles de desarrollo y de civilización social de cada país, en el tema de la libertad sindical. Quizás es uno de los protectorios más acendrados sobre los que más se viene discutiendo, polemizando y también coincidiendo en las temáticas laborales. El principio de libertad sindical entonces es un conjunto de atribuciones, de facultades, hasta diría de privilegios, que caracterizan tanto al individuo que trabaja, uno por uno, que posee esa libertad, como también la libertad sindical que se refiere al sujeto de representación colectiva o gremial, o sea, el sindicato. ¿Qué implica la violación de este principio? Bueno, la libertad sindical es un valor, una axiología tan profunda, tan desarrollada, tan cara, supuestamente, a las sociedades, a las comunidades, que mayor es la respuesta sancionatoria cuando ese principio se quebranta. ¿Y esto qué implica? Que la mayor evolución, por ejemplo en nuestro país, tanto de la doctrina de los autores, como especialmente de los lineamientos que van fijando los jueces a medida que deciden casos particulares, van formando eso que se denomina la doctrina del pretor, auscultando viejas imágenes de la historia del derecho romano, latino. Entonces por eso se habla de la doctrina del pretor. En realidad es lo que van pensando los jueces y van diciéndonos a la sociedad a medida que solucionan problemas de la gente, o por lo menos lo intentan hacer. La libertad sindical es el punto donde mayor, y hay que insistir en esto, desarrollo ha tenido el quiebre discriminatorio. Ustedes saben que discriminar puede tener dos grandes acepciones: la que es útilmente aceptable, que es separar entre dos cosas diversas,
distinguirlas, diferenciarlas. No es lo mismo un león que un gato, aunque ambos sean felinos. Pero esa es una discriminación socialmente aceptable. Lo que nosotros vamos a abordar es la discriminación a la baja, la arbitraria, o sea, la que diferencia entre personas o grupos de individuos, pero lo hace de una manera lesiva a sus derechos e intereses y libertades fundamentales. Esto es, aquellos que distinguen por la raza o separan por la religión o dividen, hoy que está tan de moda la palabra de la grieta social, dividen por orientación sexual, dividen por nacionalidad, dividen por posición económica, dividen por color de piel, dividen por violencia de género. Esta discriminación arbitraria y a la baja es a la que se refiere en materia gremial la libertad sindical. No puede pensarse en el debido protectorio de la libertad sindical como valor fundamental del derecho colectivo del trabajo sin pensar en la consecuencia discriminatoria. Y esto yo pretendo que ustedes lo graben porque es el verdadero corazón que bombea la sangre del derecho colectivo, por llamarlo metafóricamente. Por supuesto, ustedes seguramente van a advertir que hay otro tipo de discriminaciones como las que hemos mencionado sintéticamente, claro, pero no tienen al momento en el derecho argentino un grado de reparación de carácter en especie o integral, es decir, como se llama en la doctrina, in totum, para el todo. Por ejemplo, discriminar en el seno del derecho laboral o de las relaciones de trabajo a una embarazada por el hecho de serlo, o a una mujer que se casa por el hecho de contraer matrimonio, importa un daño accesorio que amerita ser reparado. Pero esa reparación se hace siempre dentro del sistema de estabilidad relativa o impropia. Quiere decir que el despido, más allá de que va a ser ilícito y antijurídico, va a seguir cobrando validez. Es decir, la restauración de ese despido injusto, discriminando a una mujer embarazada o porque se ha casado, va a tener una reparación, pero que no implica volver a recuperar el puesto de trabajo. ¿Por qué es esto? Porque si bien la tensión y la atención de la sociedad sobre los hechos lesivos discriminatorios es muy potente, eso no ha podido quebrar hasta el momento el principio del ordenamiento jurídico tradicional argentino de que la estabilidad es impropia, es relativa, y que la protección sobre el despido arbitrario que marca nuestra Constitución Nacional alcanza hasta la frontera de reparar con mayor agravamiento para quien lo hace, para el empleador que discrimina, pero siempre aumentando la cantidad, digámoslo así, en dinero por esa reparación. Sin embargo, en la vereda de enfrente, el derecho argentino, y sobre todo en los últimos 10, 12 años, ha empezado a reconocer que en materia de persecución gremial, tomando como fuente el artículo 14 bis, para otros 14 nuevos de la ley fundamental argentina, de la Constitución Nacional, se habla de que una organización sindical libre y democrática tiene que implicar una estabilidad particular que tutele la gestión de quienes representan a la actividad sindical. Es decir, como toda actividad, la sindical no es un abstracto, sino que requiere encarnación en determinadas personas que lo ejercitan, que son los gremialistas en sentido amplio. A esas personas la Constitución Nacional les garantiza una estabilidad distinta
que algunos denominan absoluta o total, que implica que producido un despido que se prueba que es por afectación al principio de gestión sindical, requiere otro tipo de respuesta resarcitoria del derecho nacional. Y acá entramos en ejemplos que tienen que ver con el acogimiento de nuestros jueces en el fuero laboral para la discriminación con persecución gremial. Que quede claro que estamos volviendo a poner el acento del tema discriminativo y su manera de ser reparado en el terreno gremial. En el otro todavía no, y yo discuto que esto no sea así, porque en realidad el acto discriminativo es un gran abanico de posibilidades. Y entonces, voy a decirlo con todas las letras, no se entiende por qué puede ser reparado al puesto de trabajo un sindicalista y no una mujer embarazada. No le encuentro sentido todavía a la respuesta de la normativa jurídica argentina teniendo en consideración. 3 fallos que vamos a mencionar. 3 mujeres. Balaguer con PepsiCo, Greppi, Laura, con Telefónica de Argentina y Parra Vera contra San Timoteo. 3 fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Fuero Laboral a nivel nacional, en la capital federal. 3 casos de personas, mujeres, que sin ostentar un cargo sindical formal, escuchen bien esto, pero sí que fueron activistas que defendieron derechos propios y de algunos compañeros de tareas, merecieron una respuesta por ser víctimas de despidos discriminatorios probados de poder recuperar a su pedido el puesto de trabajos, amén de la reparación de los daños morales y los daños económicos, como por ejemplo que se le pagaran todos los salarios que fueron devengados, los que se llaman las remuneraciones caídas, desde el hecho del despido hasta el hecho de la reincorporación. Bueno, creo que con esto tenemos un panorama bastante práctico de lo que tiene que ver la discriminación en materia sindical. Muchas gracias. Los invitamos a leer los 3 fallos de la Corte referidos a trabajadoras con o sin afiliación sindical que se han mostrado solidarias con medidas de fuerza o han exteriorizado opiniones políticas o sindicales. Estos fallos articulan el artículo 53, inciso J, de la Ley Sindical con la Ley 23.592, que dispone que quien menoscabe el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio. Se considerarán particularmente los actos y omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como ideología, opinión política o gremial. En síntesis, ante una conducta discriminatoria, el trabajador puede exigir que el empleador anule el despido, retrotrayendo los hechos a la situación previa a la adopción de la medida, como si ésta nunca hubiera existido. De este modo, se garantiza efectivamente una tutela al ejercicio de la libertad sindical.